Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Conexionistas, una emisión más y una emisión donde vamos a abordar un tema que pues tiene ahorita en vilo a todo lo que es este país, esta clase política, todo lo que está ocurriendo y vaya, puede tener una serie de consecuencias muy interesantes. Está con nosotros, los pueden ver abajo, Fernando Pescador, él es licenciado en Ciencias Políticas por la Ibero, consultor en Business Intelligence y en procesos estratégicos y también ha ocupado importantes puestos tanto en el sector público, por ahí en la Secretaría de Gobernación, en el Estado de México. En fin, conoce el tema y sabe de lo que habla. Y Edgar, ¿cómo estás, Edgar? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Y bueno, como ya se dieron cuenta, nos acompaña de nuevo y estamos muy agradecidos a Fernando y porque vamos a hablar con él un tema que no le es ajeno y que ha seguido. Y yo creo, Fernando, que este es un tema que quizás en el que más especulación y menos información circula, estos temas en donde se junta el poder, la tecnología, lavado de dinero, relaciones México-Estados Unidos, narcotráfico, favores, oligarquías, todo se mete en este cóctel y quisiéramos entender un poco este fenómeno. Fernando, gracias por estar con nosotros. Este juicio, ¿no?, de García Luna, que por supuesto que ha hecho mucho más ruido en México que en Estados Unidos. Acá se ha hecho presente y no tendría por qué serlo, la verdad. Pero en fin, ayúdanos a entender, Fer, qué es lo que estás viendo tú y analizar este tema más allá, ¿no?, de el espectáculo que está ocurriendo en Nueva York. Claro que sí, gracias Armando, gracias Edgar, a este espacio de conexionistas. Como bien dices, este juicio al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tiene algo para todos y pues todos tienen algo que ver en él. Si ustedes gustan, vamos a hacer esta exposición. Les voy a exponer primero cuál es el caso, cuál es el caso que el gobierno de Estados Unidos está presentando en contra de García Luna y unas notas interesantes sobre las acciones preparatorias del mismo para luego pasar a algunos de los personajes que han sido involucrados. Primeramente, son dos cargos fundamentales que está haciendo la Fiscalía de Estados Unidos. Una es que desde 2001 García Luna habría conspirado para traficar sustancias ilegales a Estados Unidos. Esto coincide con su nombramiento como primer jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones. Y el segundo cargo es que a partir de 2018, cuando se fue a radicar a Estados Unidos, García Luna habría mentido a las autoridades migratorias sobre haber estado involucrado en delitos en contra de Estados Unidos. Estos son los cargos. Otra nota interesante es que el jurado está semisecuestrado. Es un término legal en Estados Unidos para mantener en sigilo la identidad de los jurados, a diferencia de otro tipo de juicios. Y esto fue una decisión del juez Brian Cogan, con base en criterios procesales de protección que surgen de juicios previos a miembros de la mafia italiana. Entonces, para salvaguardar la seguridad de los jurados, es que su identidad es prácticamente guardada ahorita en secreto. De hecho, son acompañados por miembros del US Marshal Service para digamos, su seguridad personal de los jurados. Y bien, es interesante lo de las acciones preparatorias, Edgar y Armando, porque en un inicio la fiscalía había registrado ante el juzgado, ante el juzgador Kogan, que contaban con 1.2 millones de páginas de evidencia, miles de grabaciones, esto así tal cual es como lo pusieron, y una larga lista de testigos colaboradores. Sin embargo, por una decisión del juez Kogan, mucho de ese material ya no pudo entrar al juicio y que quizás es parte de lo que está nutriendo tantas especulaciones. De 1.2 millones de páginas resultó que solamente se le dio vista a la defensa de 3.500 piezas de material.
Entonces, muchas cosas ya no pudieron entrar a este juicio. Y de la larga lista de testigos solo se disminuyó a 15, que son los que han tomado el estrado. Y entonces, en medios de Estados Unidos, Bill Púrpura, que es un abogado de allá, que participó en la defensa del Chapo Guzmán, a un medio de Estados Unidos, al portal Vice, de hecho le dijo que era notoria la diferencia de la cantidad de material utilizado por la parte acusadora en el caso de García Luna. O sea, es algo notorio que a la fiscalía no se le permitió, de hecho como que se le recortó todo ese corpus de evidencia. Entonces ahí el juez Kogan no realmente solo lo fundamentó conforme a diversas normas de derecho procesal, pero pudiera uno suponer que hay cuestiones de seguridad nacional involucradas, aunque estas no se hicieron manifiestas. También aquí es interesante, ¿por qué quizás este recorte? ¿Cuál sería el contexto? Recordemos de la iniciativa Mérida, que fue aquel plan que inició en 2007, 2008, en donde Estados Unidos financió de manera inusitada, financió y apoyó material y logísticamente a la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de García Luna, precisamente para combatir el narcotráfico. Y esta iniciativa, recordemos también, no se dio en el vacío. Ya desde 2005, es decir, desde que terminaba el sexenio de Vicente Fox, ya se hablaba, hay reportes de la Embajada de Estados Unidos en México que dicen que el cártel de Sinaloa ya había infiltrado desde aquella época a la AFI. No se menciona específicamente a García Luna, sino a la AFI en general, y que por lo menos 20% de los agentes de la entonces PGR pues estaban al servicio de ese cártel u otros. Entonces, digamos, ese es un contexto que hay que tener en cuenta. Dos figuras polémicas. Jesús Zambada García, conocido como el Rey Zambada. Él fue extraditado a Estados Unidos desde hace muchos años y allá, pues obviamente negoció con el gobierno de Estados Unidos antes de este juicio. Entonces, él ya, digamos, ha estado colaborando durante más de una década con las autoridades norteamericanas. Incluso el Rey Zambada participó en el juicio del Chapo Guzmán y en 2019, de hecho, fue cuando salió por primera vez que él le había entregado una maleta con dinero a García Luna. Entonces, que si son $3 millones y hay como mucho ahí, pues está un poco nublado el asunto, porque según el Rey Zambada se vio con García Luna en un restaurante muy lujoso de la Ciudad de México y ahí le dio una maleta con $3 millones, lo cual, bueno, no podría uno imaginarse que entres tú así con una maleta de gym a uno de estos restaurantes así nomás, pero bueno. Y recordemos que en octubre de 2008 el Rey Zambada es detenido en la colonia Lindavista, aquí en la Ciudad de México, y hay un operativo confuso porque a la casa en donde estaba él ahí con un grupo de como 15 sicarios, por un lado llegan elementos federales con gente de la PGR y por el otro llega la policía de la Ciudad de México, llegan al mismo tiempo. Entonces, ahí no está claro qué es lo que pasó. Parece que sí hubo un jaloneo de quién se quedaba con el Rey Zambada. Y esto va a ser importante en un momento más. Porque según Zambada, no era gente de la PGR, eran sicarios y que lo querían matar por parte de un cartel rival. El caso es que, pues como todo en estos casos, hay mucha confusión, muchas medias verdades y medias mentiras. El caso es que el entonces Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, declaró que se estaba investigando una célula del cártel de Sinaloa por un atentado que había ocurrido en enero de ese año en contra de un mando de la policía. Quizás ustedes recordarán que hubo un atentado ahí por las oficinas de la Glorieta Insurgentes,
un paquete bomba estalló en contra de un comandante, en fin. Y bueno, al parecer ahí pues tenía que ver este cártel, esta célula del cártel de Sinaloa. Y esto nos lleva a la figura de Gabriel Regino. Gabriel Regino hoy en día pues es abogado postulante. De hecho, publicó un video donde se deslinda por completo de estas acusaciones, porque el rey Zambada dice que a él le entregó 7 millones de dólares. Y entonces eso también es lo que ha, digamos que le mojó la pólvora al gobierno del presidente López Obrador, porque esperando que en este charco de lodo, pues el único salpicado fuera Felipe Calderón, pues resultó que no, porque pues él era jefe de gobierno en el tiempo en que Gabriel Regino era subsecretario. Gabriel Regino afirma que son mentiras, dice, pues mientras no haya evidencia, pues eso solo son dimes y diretes. Pero la cuestión es que es la segunda vez que su nombre y la cantidad salen a flote. En el juicio del Chapo ya se había mencionado esto, lo cual pues lleva a sorprender que en el gobierno pues no hayan puesto atención a ese detalle. Y es interesante porque en 2018, 2019, durante el juicio del Chapo, Regino en ese momento también dijo, no, no se refiere a mí, yo soy Regino, R-E-G-I-N-O. Y en los documentos de la Fiscalía Norteamericana se habla de Rojino, R-O-J-I-N-O. Entonces, pues ese no soy yo, ¿no? Y entonces aquí es lo que viene a colación lo del el abogado César de Castro, en donde precisamente en una de las transcripciones del juicio de García Luna, hace unos días, le va deletreando los nombres y apellidos al rey Zambada y otros testigos. ¿Por qué? Porque él como abogado defensor tuvo acceso a los documentos de la fiscalía, pues en orden de defender a su cliente. Y entonces, al parecer, él sí vio ese detalle. Y entonces, en esta ocasión, pues sí es Regino como lo conocemos. Entonces, esto de alguna manera, pues deja mucho que pensar sobre la situación de las células del narcotráfico en la Ciudad de México. Que bueno, pues para nadie es ningún secreto que la Ciudad de México es un mercado de drogas impresionante y pues sería poco realista haber pensado que pues hay cárteles de todos lados menos en la Ciudad de México, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y bueno, nada más aquí una nota también, como le llaman, dato curioso o el fun fact, es que César de Castro está considerado super lawyer, es súper abogado en el estado de Nueva York. O sea, es una de las estrellas de los abogados. Y esto previo a este juicio. Entonces, O sea, perdón, Fer, que te interrumpa. sí, El abogado, porque yo he estado leyendo muchas cosas, sobre todo desde que fue este youtuber allá y le hice una serie de preguntas que lo mandaron a volar. Pero entonces, confirmas tú, este cuate, el abogado, es un cuate que tiene prestigio, que tiene renombre allá, no es tan solo es el abogaducho que nos quieren vender algunos, pues, youtubers. ahí no, fíjate que qué bueno que me preguntas, Armando, porque no sabemos de dónde salió el dato de que la defensa de García Luna era un abogado de oficio. Exacto, esa vez también lo Porque leí yo. como que esa no, ahí habría que, es un tema en sí mismo, pero te puedo confirmar que César de Castro no es abogado de oficio, es un súper abogado, o sea, en el sentido de que es un abogado de altos vuelos, está Ok, registrado como litigante entre la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. O sea, eso no está reservado para una élite de la ok, abogacía en Estados Unidos, y él está ahí. Entonces, no, ok. esta persona no es cualquiera. Y bueno, pues está interesante eso de que pues, era un donadie, y pues no, por lo contrario. Por eso la declaración del presidente López Obrador de que está pensando en Sí, demandar a este abogado, sí. no, bueno, o sea, y esto es interesante porque mientras
todos los dichos de los testigos iban enfocados a que quien recibía dinero era Felipe Calderón, que hasta se dijo, es que los medios mexicanos no están retomando el asunto. Y ahora que, como bien digo, pues en esta pileta de lodo, pues que está salpicando por todos lados, pues ahora resulta que hay dinero dinero entregado a funcionarios en ese momento, o versiones y narrativas de que se entregó dinero a altos cargos del gobierno de la Ciudad de México cuando él era jefe de gobierno, pues entonces ya no gustó la cosa. Pero bueno. Y bueno, para finalizar y poder entrar en un diálogo con ustedes, pues hay dos escenarios. ¿Qué pasa si el caso colapsa? Es decir, pues la fiscalía con las limitantes que les impuso el juez Kogan para toda su... Perdón, Fer, me gustaría nomás especificar una cosa. Estamos en el momento en que el jurado está deliberando, ¿no? O sea, es domingo en la tarde, estamos esperando Dictamen. el dictamen por parte del Sí. jurado, ¿no? Entonces, digo, para que quede claro la gente que nos está viendo y escuchando. Exactamente, qué bueno que lo comentes, Armando. En efecto, todavía no hay una decisión, el jurado está deliberando, está como en las películas que hemos visto de Hollywood, están encerrados en una sala y están tratando de llegar a un consenso. Y tiene que ser un consenso unánime. De las 12 personas que están ahí, las 12 tienen que estar a favor de una u otra, o de declarar culpable o declarar inocente. Entonces, pues en eso está, ¿no? Y es importante porque mucha de la estrategia de César de Castro fue precisamente tratar de desacreditar la figura de los testigos colaboradores, diciendo, pues, haciendo énfasis en su pasado criminal, que aunque el juez Kogan varias veces le pidió al jurado que desestimara, pues va a resultar complicado que eso suceda, más en Estados Unidos que ahorita con los problemas que hay de consumo de fentanilo y tantas muertes, tanto dolor en tantas familias, pues se antoja difícil que estos testigos colaboradores pues generen algún tipo de empatía, ¿no? Con los jurados, pero bueno. Y sí, estamos esperando la decisión final. Que, digamos, el jurado, aquí nada más para precisarte también, el jurado solo va a decir si es culpable o no. Si es culpable, el juez entonces es quien va a imponer la sentencia, dependiendo de los varios cargos, si es culpable o no de cada uno de los cargos. Entonces eso es lo que estaríamos esperando entre hoy y mañana. De ahí pueden tardarse más, no lo sabemos. Entonces, eso nos lleva a los escenarios. ¿Qué pasa si colapsa? Si la fiscalía pierde, ¿no? Pues sería un fracaso importante para la fiscalía, en general para el Departamento de Justicia, y podría llevar a una tensión adicional en la relación bilateral, porque también, pues, del lado mexicano, pues ahí sería, digamos que habría, pues, cierto pues escosor de que a la mera hora no se pudo probar nada y pues a quien se considera pájaro de cuenta, García Luna, pues saldría libre, ¿no? Entonces, pues sería un fracaso. ¿Y qué pasa si el escenario contrario, si García Luna es encontrado culpable? Pues entonces ahí se abre un frente también institucional para los Estados Unidos, porque entonces queda la cuestión, bueno, ¿cómo es que el gobierno de Estados Unidos sabía de que estaba siendo corrompido este hombre y no hizo nada al respecto? Entonces, de una u otra forma, el gobierno de Estados Unidos sale mal parado. Entonces, pues sí, ahí es en donde estamos ahorita, ¿no? Oye, Fer, a ver, creo que hay varios supuestos sobre los cuales se construyen estos, yo lo veo ya como un espectáculo, y, y creo que hay una tendencia a hacer de esto una telenovela y a personificar los eventos, ¿no? Es natural, ¿no? Entonces ahora sabemos más de García Luna, que si de repente era un average Joe como nosotros, y entonces de la nada es un hombre que le encantó la tecnología, utilizó la tecnología pagada por los Estados Unidos para meterse en los corredores de chismes de los propios gabinetes, y es así como llega Felipe Calderón.
a todo esto que ya sabemos que ha estado en los medios. Y yo creo que esa particularmente es la parte que a mí no me interesa, no me parece que haya ninguna riqueza ahí para aprender, sobre todo en temas de cultura política. Y tú pones algo en la mesa interesante, ¿no? Este asunto de las complicidades que brotan, ¿no? Para mí no sería ninguna sorpresa que de repente surjan nombres de otros gobiernos y que esto deje de ser una especie de acusación exclusiva a este panismo que siempre se ha presentado como impoluto, ¿no? Como casi ecuménico, ¿no? En donde, en donde ahora sale otro personaje involucrado o involucrable con el gobierno actual de México. Quiero yo centrarme en eso, Fer. Cuando, desde tu experiencia, estamos hablando de un fenómeno que tiene décadas. Estamos hablando de estructuras de poder y de relaciones comerciales en una frontera que ha estado ahí siempre y que no se va a borrar. Y que tenemos relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos que más allá de vender fresas, atún, aguacate, o sea, aquí hay un tema importante de mantener el control del imperio y el control de muchas cosas. Y México ha resultado siempre una pieza indispensable por la sencilla razón de que se comparte una frontera. Eh, a mí me parece un poco ingenuo pensar que en esta relación, ¿no? Surjan sorpresas. Que de repente nos enteremos que, bueno, es que de repente sí era malo, ¿no? El que siempre fue condecorado. Eh, que ahora resulta que surgen otros elementos. Lo que quiero preguntarte concretamente es, en estas conversaciones de poder, en esta historia, en esta inercia en donde lo que vemos es que el poder económico, por lo pronto en el caso de México, ya dejó de ser solamente en el caso de los grupos criminales un poder económico, ahora son un poder territorial, ahora abiertamente se han metido en procesos electorales, eh, tienen una capacidad de fuego que no sé si supere, tú sabrás más que yo, a la del Estado mexicano, pero por lo pronto lo que han mostrado es que casi la equipara. Lo único que les falta es tener estos famosos helicópteros, no sé cómo modelos sean, porque armas de fuego tienen las mismas que el ejército. Y entonces es un poder de facto que está ahí, ¿no? Que yo creo, y esta es mi personalísima opinión, que es imposible sentarte en la silla presidencial de México sin saberlo, sin negociar con él o hacerte de la vista gorda. Entonces es una hipótesis que yo pongo en la mesa, decir, es posible gobernar en el país, en un país como México, hoy con esas características, haciendo a un lado o haciéndose a la vista gorda con este poder que tiene de penetración del cártel de Sinaloa o el que sea. Porque si, no si eso es así, pues entonces quizás nos ayude a entender la dimensión de esto y que mucho de la respuesta que pueda tener este resultado, como bien dices, en estos dos escenarios, tiene más que ver o tendría más que ver, y insisto, por favor, corrígeme todo aquello que sea parte de mi misma imaginación, tiene más que ver con mantener ese equilibrio, ¿no? Que le permitan a ambos países seguir mandando armas, recibiendo armas, intercambios económicos, todas estas cosas. Y entonces, pues esto es una puesta en escena, ¿no? Que mi siguiente pregunta sería, ¿para qué nos sirve? Pero quiero concentrarme en la primera. ¿Tú ves posible o imaginas que, olvidemos este presidente que está sentado ahí, el que siga y el que siga, se siente y pueda hacer caso omiso y pueda entender que esto no existe, que son sorpresas, que no lo sabía, a mí no me reportaba, yo no sé nada? ¿De veras eso es posible, Fernando? Pues es que esa es la cuestión. Lo que está en tela de juicio en Nueva York realmente es un juicio a la clase política nacional Ujú. y la clase política de todos los partidos. Claro, Creo que fue eh, pues una ingenuidad pensar que el narcotráfico solo transita por líneas partidistas. de Nada acuerdo, más falso. de acuerdo. Para el narcotráfico da lo mismo de qué color eres o cómo te presentes tú con la ciudadanía.
si estás en una posición política de cargo de elección que puede afectar el negocio, se te van a aparecer enfrente y te van a decir, ¿qué hubole? A ver, y no es una cuestión imaginaria, es real. En 2021 hubo algo así como 102 asesinatos de precandidatos, candidatos, incluso ya gente que había ganado elecciones en municipios que fueron asesinados, Wow. no específicamente por el narcotráfico, pero pues al hablar de la delincuencia organizada, pues finalmente son parte de, ¿no? Entonces es imposible ya. De hecho, por eso fue el año pasado que el general, el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, que afirmó ante el Congreso, ante el Senado de Estados Unidos, que el territorio mexicano, algo así como el 35% estaba bajo control del narcotráfico, pues aquí causó escozor y eso. Pero pues para todos los millones, miles de millones de dólares de la iniciativa Mérida, otro tanto el presupuesto nacional que se fue a la Secretaría de Seguridad Federal, a las estatales, con las policías, con armamento, todo lo que ha hecho el Estado mexicano para combatir el narcotráfico, y sin embargo, ese poder fáctico, como correctamente lo describes, pues sigue ahí y sigue determinando, y lo vimos, lo platicamos la vez pasada, en las elecciones de 2021, en estados como Michoacán, en zonas de Guerrero, pues ahí son la ley. No espero yo sorprender a nadie con estas afirmaciones. El problema es que todos lo sabemos, el mito político de que los altos niveles de gobierno no lo saben, que de alguna manera son engañados por los subalternos, cada vez se antoja más difícil de creer. Y como bien dices, es un problema que está ahí y que independientemente del resultado electoral de 2024, quien llegue a la silla tiene ese problema enfrente. Y el asunto es que, pues es que ya el Estado mexicano ya lo intentó de las dos formas, ¿no? La primera fue con Calderón, de una batalla directa, aunque por otro lado, pues sí los combatimos, pero pues no todos, y bueno. Y ahorita, en esta administración, pues fue de, a ver, dejemos pasar, y a ver si así, y tampoco. Claro. Entonces, bueno, pues ya entre esos dos extremos, ahí no sé si se trató ahí de una situación dialéctica hegeliana o qué, pero pues si en esos dos extremos no hay solución, pues eso marca no solo al Estado mexicano, también a la sociedad. ¿Qué vamos a hacer con ese asunto? Eh, Porque pues, o sea, hay lugar, lo vimos en Sinaloa con la detención de esta persona, de Ovidio Guzmán. eh, Tuviste todo un estado de la República, de Mazatlán al sur hasta Mochis en el norte, bloqueos, balaceras, o sea, Detenido, sí. Sí, sí, sí. mira, dato curioso de ese operativo en Sinaloa, se destruyeron alrededor de algo así como 250 tractocamiones, de trailers, pues, en todos los puntos del estado de Sinaloa. 250 trailers es lo que vende una marca top aquí en México. O sea, el equivalente a una venta mensual de, de tractocamiones se perdió en actos de violencia vinculados al narcotráfico. De ese tamaño es el problema. El gobierno de Sinaloa no dijo nada, pues prácticamente fue así como que el silencio es lo que es muy malo, es un fundamento muy endeble para cualquier institución, y ese es el problema. De alguna manera estos juicios, como bien apuntas, pues sí son una puesta en escena, pero originalmente pues la puesta en escena es que pues la autoridad manda, ¿no? Y pues los malos se van a la cárcel. Finalmente
es con lo que la gente normal puede irse a dormir en las noches y levantarse al día siguiente a trabajar sin problema, mañana lunes. Pero cuando esas narrativas, esos mitos políticos, por así llamarlos, se caen, pues tiene un problema, un impacto social importante y desafortunadamente es hacia donde México como sociedad, como Estado, nos estamos acercando al agotamiento de esa mitología de que las autoridades no saben nada o de que es un problema menor. Sí, Ya sí. es insostenible esa postura. Coincido contigo y mira, de este lado también hay que decirlo, ¿no? He visto muy poco, yo creo que en relación a un 100%, no más de un 30% de notas abren cuestionamientos a decir, a ver, esto lo que nos está diciendo es que corrupción también hay en Estados Unidos. O sea, Claro. por primera vez empiezo a escuchar ese tipo de conversaciones, sobre todo por estos temas de espionaje y de apuesta, ¿no? A la tecnología en donde esta cercanía que tenía o tiene, no lo sé, la DEA con García Luna, lo que exhibe es, a ver, este individuo galardonado por todos lados, ¿no? Yo creo que nada más faltó que le dieran un diploma por la mejor sonrisa. eh, eh, lo único que te dice es que estuvo tan cerca que permitía la entrada de agentes, que tantas facilidades, ¿no? En estos pactos que se hacen, ¿no? Que existen, que independientemente de quiénes sean los nombres y las etiquetas, esos pactos están ahí armados y romperlos me parece que va a ser muy complicado y que ponen, ¿no? El foco de atención en Estados Unidos en decir, a ver, acá también hay un problema de corrupción, no solamente estamos hablando de la clase política mexicana, hay un sector de la clase política estadounidense que perfectamente está enterada de estos temas, quizás se puedan ubicar en otros lados, pero eso lo exhibe y me parece que finalmente, pues, para poder darle solución a estos temas, yo lo considero importante. Ahora, eh, una última, porque podemos seguir hablando, Fernando, de esto y yo creo que valdría la pena, si así lo consideras, una vez que se dé el dictamen, analizar contigo las repercusiones, ya para no Eh, jugarle a la adivinanza, una vez que se dé, que tú nos puedas decir, bueno, estas son las repercusiones de esta solución, de esta decisión. Si te parece bien esa invitación. Claro. Pero antes de llegar allá, quisiera una reflexión contigo, penúltima, porque Armando seguramente tendrá una. Yo lo que veo aquí, y creo que esto tú más que nadie lo puedes saber muy bien. México le apostó a un cambio generacional, ¿no? En sus policías, en la manera de desarrollar inteligencia. Y entonces esta modernización del aparato de inteligencia de la antigua Dirección Federal de Seguridad, que todas estas historias negras circularan, hubo cabezas, hombres, inclusive profesionales, que dejaron de ser abogados, que de repente entraron ingenieros y gente de otras carreras y otro abrevadero de profesional para modernizar los aparatos de seguridad del Estado mexicano. Y entonces tuvimos un esfuerzo muy importante en donde parecía, ¿no? Que el dejar de ser, y no quiero generalizar, pero el dejar de ser abogado, policía y tener estas carreras por tener otros profesionistas en donde empezabas a tener élite, ¿no? Hijos de familia, que con este ingrediente de la tecnología, que al meter tecnología, meter sistemas, protocolos, se modernizaba todo el aparato de seguridad y de inteligencia mexicano para poder lograr hacer una diferencia que, como tú dices, nos hiciera sentir más seguros, pero sobre todo saber que la impunidad no iba a existir, ¿no? Y que estos temas de espionaje, pues, eran como de película de James Bond. Y con estas cosas, pues, me parece que toda esa construcción se viene abajo, porque te enteras que muy pocas cosas han cambiado en el fondo, pero además la gran apuesta, y creo que García Luna a eso se dedicó buena parte, ¿no? A darle una exposición a todos sus avances tecnológicos para decir, la tecnología nos garantiza que no va a haber impunidad y la tecnología nos garantiza que no va a haber corrupción, que no va a haber, ¿no? El uso inadecuado de estos instrumentos para espiar, ¿no? Básicamente hay que decirlo así. Y esto se cae. O esa es mi impresión, Fernando. Y entonces tenemos todo este esfuerzo, todo este dinero, por cierto, dinero de los Estados Unidos,
para modernizar todos estos equipos y llegar a un mismo punto en donde dices, ¿qué pasó? ¿Qué sigue entonces, Fernando, en esta construcción para que los ciudadanos tengan esa certeza, como tú dices, de poder dormir tranquilos? Porque pues ya vimos que ni la tecnología, ni la preparación, ni ahora teniendo cuadros todos, digamos, en los aparatos de seguridad, eh, eh, profesionistas, hijos de familias bien, vamos a decirlo así, bien fifís, ¿no? En términos de este presidente. Y tampoco ocurrió gran cosa en términos sustantivos, ¿eh? No digo que los aparatos hayan mejorado, no digo que hayan sido más eficientes, no, no, porque además sé muy poco al respecto. Pero tengo esa impresión y no sé qué pienses al respecto de una generación perdida, ¿no? Porque algo que no veo que se le cuestione mucho a García Luna es, como dice este comercial, oye, la Cheyenne, pa. Dices, a ver, me parece muy bien, pero a ver, el lugar donde vives, los coches que manejas, o sea, todo este tipo de cosas es de dónde salieron esos recursos, ¿no? Que explican, ¿no? El tipo de vida en el que estabas montado, porque como tú bien dices, ahora resulta que este hombre Zambada es un millonario que camina en la calle en Florida con toda tranquilidad, ¿no? Y ahora vamos a tener un exfuncionario que probablemente haga lo mismo, y me parece que otra vez tenemos ese cuestionamiento. ¿Cómo ves este asunto generacional? ¿Lo compartes? ¿Estoy yo exagerando? ¿Me falta información? O sea, sí me falta información, pero ¿cómo lo ves, Fernando? Mira, te contesto, nada más te comento esa parte del enriquecimiento de García Luna en Miami, como fue posterior a 2012, el juez Kogan no le permitió a la fiscalía tratar el tema. Ok, Ahí y fue cosa del juez. ok, Dentro de perfecto. estos elementos que no permitió, uno fue ese, Ok, porque dijo, lo que haya hecho después de 2012 no puede ser atribuido al narcotráfico, entonces pues no, como que, pues no que no hubiera delito, pero bueno, lo desestimó el juez. De la otra parte, fíjate que tienes mucha razón. Digamos que el bebé tecnológico de Genaro García Luna se llamó Plataforma México. ujú, Y Plataforma México, que tenía su sede en un búnker especial, unos 3, 4 pisos subterráneos, en donde hoy en día está la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Pues alguna vez me tocó ir, yo en representación del Estado de México, y era impresionante. Tenías, en un mismo lugar, tenías en tiempo real todas las cámaras de Capufe, de las casetas y carreteras, ahí las tenías. De ciudades, cuestiones de base de datos criminales, en fin. Realmente era un esfuerzo institucional fuerte. Ahí sí se veía el recurso de la iniciativa Mérida. Pero como bien dices, ¿y qué pasó? O sea, ¿y cómo es posible que después de todo eso, pues esto haya seguido creciendo? Es que es lo que no, es lo que la gente no se explica, incluido yo. Pues cómo es posible que después de tener todos esos elementos tecnológicos, después de ventilar los perfiles profesionales, como bien dices, ya no digamos, el policía torturador, sino ahora era el investigador, ¿no? Con la última tecnología. Y bueno, pues finalmente, ¿qué pasó? Si bien es cierto que de los viejos cárteles, por ejemplo, de Tijuana o de Juárez, sí fueron, digamos, muy disminuidos. Los Zetas, por ejemplo, del lado del Golfo. En fin, digamos que se pasó de un medio ambiente o de un medio ambiente criminal de unos pocos a un medio ambiente de cientos de células. O sea, yo, hoy en día se habla de 80 grupos criminales, que parte no nada más es narcotráfico, es todo lo demás, es robo todo de cabe. autos, robo de mercancía, trata de personas, en fin.
Entonces, el problema ahí yo creo que fue ese también. Parte de la, llamémosle, corrupción, pues fue esa, que si bien se atacaba a ciertos perfiles muy mediáticamente expuestos, por abajo del agua se estaba generando otra dinámica criminal más chica, más acotada, que no sé si estratégicamente ahí se pensó que al ser más pequeños los grupos criminales iban a ser más fáciles de controlar. Creo que no ha resultado, porque donde antes no había violencia, ahora la hay, y donde antes había violencia, pues ahora hay todavía más, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues sí, sí es un tema, es un debate, hay que estudiarlo, y creo que es eso, la ciudadanía, así como nos proponemos defender al INE, pues también nos tenemos que proponer exigir pues una Fiscalía General, Fiscalías de Justicia, pues realmente eficaces, Ese porque es muy buen dato, ¿eh? Eh, Porque se nos va todo pensando que este es un tema meramente electoral y dice, no, 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 ay, qué buena reflexión. sí, o sea, porque pasa eso, la clase política mexicana desde tiempo inmemorial siempre la apuesta al olvido del pueblo, de Sí, la ciudadanía, ¿no? Entonces, el problema es ese, que vienen los ciclos electorales y al rato vienen problemas económicos que ya se vislumbran en el horizonte y eso pues ya ahora sí que nos golpea en nos la distrae. cabeza y solo tenemos ojos para eso. Pero detrás de todo eso hay una serie de problemas que ahí siguen y que no han sido atendidos y se suponía que con los programas para los jóvenes ya no iba a haber delincuentes. mm, Pues vemos que evidentemente no ha sido así. Entonces, también tenemos que dejar el pensamiento mágico de que solo con buenas intenciones cambian las cosas. No es cierto, se necesita estrategia, se Claro. necesita plan, ¿no? Pues sí, Creo que Armando tenía algún sí. comentario. No, rápidamente ya para cerrar y sobre todo comprometerte y prometer el tema de que vamos a continuar con esto tan pronto tengamos el veredicto del jurado, ¿no? Claro que sí. Fíjate que ahí, Fernando, va a ser bien interesante que nos puedas decir o poner elementos, ¿no? Como lo haces de distinción Sí, de esto, cómo impacta, no solamente, digo, lo obvio sería el proceso de sucesión presidencial, ¿no? Si es que impacta en algo, sino a estas estructuras de poder ya formadas, si en algo afecta, ¿no? Pero bueno, no queremos adelantar vísperas, no juguemos apuestas con todavía lo que va a hacer. Yo creo que sí, esto ocurrirá, no sé, no veo que tarde más de la siguiente semana. Yo creo que lo vamos a tener y una vez con eso regresamos contigo para que nos puedas dar tu lectura, ¿no? sí, De los impactos que se puedan tener, sobre todo de cuál sea la sentencia y las reacciones, porque yo creo que sobre todo el gobierno mexicano está más que atento a esto para ver cómo obtiene alguna ventaja política de ello. Entonces, o, como ya lo pusiste en la mesa, o- evita ser salpicado. En cómo fin, apaga la crisis. exacto, cómo maneja esto. Pues, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Y bueno, pues ya te comprometimos. Claro que sí, Armando, Edgar. Siempre es un gusto participar con ustedes en Conexionistas Gracias. para estos y otros temas que ustedes gusten. Aquí nos tienes. Perfecto. Fernando, eres muy activo en Twitter, yo te sigo, estoy continuamente viendo qué es lo que publicas porque es un buen faro direccional hacia dónde va todas las cosas. Platícanos en redes sociales, ¿cómo podemos seguirte? Con mi nombre, Fernando Pescador, @Guzmán Pescador, o tus seguidores también, Armando, que también estás ahí, pues ahí cuando me dan retweet, pues ahí sigan a Armando también. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fer, y vamos a estar muy pendientes de este tema. Y a mí nomás me queda decir que nosotros somos Conexionistas, Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. En YouTube somos Conexionistas México. Síganos, denle like a este programa si es que les gustó. Síganos en nuestro canal. Y también estamos en Spotify. Nosotros somos Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sabo. Ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí está en Facebook y en Twitter. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.